Si te gustan las berenjenas, hoy vamos a preparar unas deliciosas albóndigas de berenjena. Una receta fácil, rápida y económica que te va a encantar. Y para comenzar esta receta vamos a comenzar con la protagonista, que es la berenjena, un alimento con un alto contenido en fibra, rico en minerales, en vitaminas. Vamos a comenzar retirando la cáscara. Te cuento que yo siempre le dejo un poquito de cáscara porque de esta forma la pelaba mi abuela, le dejaba siempre pedazos de cáscara a la berenjena y yo la pelo como lo hacía ella. Vamos ahora a cortar en cubitos pequeños para que se cocine más rápido. Y te cuento que esta receta, además de rápida, es fácil porque no vas a necesitar usar ni licuadora ni procesadora para hacer estas albóndigas de berenjena. Vamos a calentar una olla con un poco de aceite de oliva y vamos a colocar ajo picado. O podés usar cebolla picadita o podés usar simplemente un poco de aceite de oliva. El aceite es importante para que no se pegue la berenjena cuando se cocine. La vamos a cocinar al vapor. Se va a cocinar con su propia agua en la olla tapada por aproximadamente 10 minutos, fuego medio. Cuidá que no se queme, cada tanto tenés que moverla para que no se queme. Y cuando esté tiernita, en ese momento apagás el fuego. La retirás y la colocás en un recipiente para que se vaya enfriando mientras preparamos el resto de los ingredientes. Te muestro un poquito el paisaje que veo desde mi cocina aquí donde vivo, en Brasil. Contame en los comentarios desde qué lugar estás mirando el video. Y vamos a colocar algo verde. Podés usar perejil, como estoy usando yo, podés usar albahaca, cilantro. Y si te está gustando la receta, no te olvides de dejar un me gusta y de suscribirte al canal para más recetas como esta. También vamos a usar pimiento rojo. El pimiento rojo le va a dar mucho sabor a esta preparación. Vamos a cocinar el pimiento rojo con los condimentos. Esta parte es muy importante. Si no tenés pimiento rojo, podés usar pimiento verde o podés usar cebolla de verdeo. Colocamos un poco de aceite en una sartén, agregamos el comino y el pimentón. Voy a usar pimentón ahumado. Usa el condimento que te guste. Mientras tanto, a las berenjenas les vamos a colocar orégano, pimienta, sal. Y te cuento que el detalle de todos los ingredientes va a estar abajo en la cajita de la descripción, debajo del video. Bueno, vamos a agregar perejil y vamos a agregar el pimiento rojo. Y mezclamos muy bien estos sabores. Estas albóndigas de berenjena son deliciosas. Tenés que probar esta receta, prepararla en tu casa porque la van a amar. Bueno, ahora vamos a agregar un rebozador. ¿Qué es el rebozador? Es el pan rallado, lo que habitualmente usamos para hacer milanesas o croquetas. Bueno, en este caso yo como rebozador voy a usar harina de avena. En total voy a usar más o menos una taza. Podés usar cualquier rebozador, el que te guste. Podés usar también harina de mandioca tostada. Lo importante de esta parte es que te quede una consistencia compacta. ¿Sí? De esta forma. Y vamos a dejar descansar la preparación por aproximadamente 10 minutos. Pasados los 10 minutos vamos a tomar partes con una cuchara y vamos a ir armando las albóndigas. Mirá qué fácil y qué rápida esta receta. Te cuento que podés guardar estas albóndigas en el refrigerador por hasta 3 días aproximadamente, o las podés guardar en el freezer por 3 meses. En casa las preparo y las cocino en el momento. Las acompaño con una deliciosa salsa de tomate, que si te quedas unos minutitos más te voy a enseñar paso a paso cómo hacerla. Es súper fácil. Mientras cocino los espaguetis voy a preparar la salsa. Aceite de oliva, 2 dientes de ajo picaditos. Voy a cocinar el ajo y no lo voy a dejar quemar, muy importante. Antes de eso voy a colocar el tomate, un tomate grande picadito. Y muy importante, no le puede faltar a mi salsa de tomate orégano y laurel. El laurel es fundamental. Le voy a colocar unas hojitas de laurel por acá y unas hojitas de laurel
para la cocción de los espaguetis. Bueno, mira, ahora vamos a agregar puré de tomate. Puré de tomate o también podés usar extracto de tomate. Y así de fácil tenés una salsa de tomate para acompañar estas albóndigas, que también las podés comer, te cuento, a las albóndigas las podés comer con salsa blanca, las podés comer con salsa de curry o así solitas, son riquísimas. Las vamos a dorar en la sartén y una vez que estén así doraditas, están listas para que le agreguemos la salsa de tomate. No hace falta que las cocines en la salsa. Las podés calentar en la salsa, pero ya están cocidas. Las dorás un poquito y están cocidas. Están listas para acompañar los espaguetis. No te imaginas qué delicia. Fácil, rápido, almuerzo ideal para cualquier día. A los chicos y a los grandes les encanta. Cuando prepares esta receta en tu casa, contame en los comentarios cómo te quedó. Muchas gracias por asistir al video y si te gusta el contenido que comparto y querés apoyar el canal, podés apoyarlo haciéndote miembro del canal Recetas de Gris, tocando el botón que está aquí abajo, unirse. Nos vemos en el próximo video.